Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña el MBA, ingeniero Renato Salguero. Él es director ejecutivo de Water River Ocean. Además es gerente general del Grupo Clave, gerente general de Recycling Ecuador y presidente ejecutivo de Kaiser Compañía Limitada. Bienvenido, Renato. Gracias por aceptar mi invitación. Con mucho gusto, Wendy. Estamos aquí el día de hoy para hablarnos, nos va a hablar Renato del cambio climático, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y todo lo que está pasando actualmente en el mundo, ¿no? El hombre es el culpable de todo esto, tiene una responsabilidad, podemos arreglar y qué planes tenemos para poder mejorar la situación actual de lo que pasa alrededor del mundo. Gracias, Wendy. Sí, efectivamente, el hombre es el culpable. Bueno, quisiera empezar comentando qué es el cambio climático. Y el cambio climático no es más que el efecto que tienen los gases cuando suben a la atmósfera y estos gases aumentan. Por lo tanto cambia la temperatura de la Tierra. Esto crea una serie de problemas, ¿no? De efectos. Vamos a saber de que efectivamente tenemos 4 estaciones. Tú sabes bien, primavera, verano, otoño e invierno. Y estas funcionan de acuerdo a la rotación del planeta, que están guiadas, por supuesto, por la luz solar. Por la actividad del hombre, aquí vamos a mencionar también cuáles son las razones que evidentemente permiten el cambio climático o el calentamiento global. Las actividades del hombre, es decir, tengo un transporte y sencillamente se produce los gases, ¿no? La combustión de fósiles. Esa es la una. La otra es cuando utilizamos de una u otra manera energía, ¿no? También los fertilizantes, podemos ver una serie de problemas con estos. Entonces, cuando hay efectivamente estos gases que es el CO2, el dióxido justamente de carbono, tapa prácticamente al planeta y no permite que los gases salgan. Por lo tanto, esto hace que la temperatura, efectivamente la Tierra, se caliente más. Entonces, habíamos mencionado las estaciones climáticas. Si nosotros tenemos primavera o tenemos verano, si a esta temperatura normal aumentamos mayor temperatura, allí tenemos la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Son los incendios, ¿no? Hemos revisado efectivamente California, posiblemente es uno de los ejemplos más visibles, donde efectivamente en los últimos 60 años un incendio que estaba en el puesto 10 pasó al segundo, casi ahora el primero. Y esto sí conlleva una serie de dificultades, gente que ha perdido efectivamente sus casas, ha afectado a muchos ecosistemas, ¿no? Flora, fauna. Por el otro lado, cuando hay una temperatura en exceso, lo que sucede es que en las bases o los almacenamientos que nosotros tenemos de agua dulce, que están en los polos, efectivamente empiezan a derretirse. Y esto causa lo que conocemos como las inundaciones. Ahora, nosotros podemos ver un ejemplo que es muy, digamos, de la actualidad, lo que pasó en Alemania, ¿no? Alemania no teníamos datos históricos de que sucedió una inundación, sin embargo, ahora sí lo hay. China también, efectivamente, estuvieron a punto de perder la vida, muchos pasajeros que estaban en el Sado, y eso es una complicación. Bueno, al haber entendido qué es efectivamente el cambio climático, el calentamiento global en general, podemos saber que es un efecto, es una preocupación que lamentablemente es actividad del hombre por exceso de una actividad no regulada. Hay algunos esfuerzos, hay más de 60 esfuerzos que efectivamente han pretendido mitigar estos impactos, ¿no? Allí podríamos mencionar Pacto Global por medio de Naciones Unidas, que efectivamente nos honramos en ser miembros. Con ellos hay un proyecto muy interesante en el cual es el aceleramiento de la reducción de carbono.
Es un proyecto muy ambicioso. Efectivamente, la idea es que hasta el 2030 o el 2030, mejor dicho, se pueda reducir al 50% las emisiones que ahora tenemos, ¿no? Por allí tenemos también IETA, que es efectivamente la Asociación Global Planetaria de Mercados de Carbono, los cuales ellos también han reunido a un grupo muy importante de industrias, tanto en Europa, hablemos de los 5 continentes. Y efectivamente es allí donde ellos han propuesto de que se coloque ciertos límites a empresas o industrias que producen más del promedio, ¿no? Cuando me refiero más del promedio, ¿producen qué? Es la polución o sencillamente el CO2, ¿no? Y en todo caso, la idea es que si pasan este límite, ellos tendrán que pagar un valor, como una multa. Hubo una reunión este 18 de agosto y allí se invitó a los representantes, digamos, a las empresas más representativas, ¿no? Tuvimos a Bayer, estuvo Amazon y Nestlé. Y cada uno de ellos presentaron diferente tipo de perspectiva, ¿no? Cómo poder orientarles los esfuerzos para mitigar estos impactos. Bayer habló muy claramente que efectivamente ellos, bueno, es una empresa importante, tienen más de 100,000 empleados y más de 160 años. Sus productos pueden producirlos por medio del agro, ¿no? Entonces ellos iban a concentrar una, digamos, una parte muy importante en brindar capacitación al personal para que pueda producir de la mejor forma. Cuando yo menciono el agro, es importante saber de que efectivamente el 35% de las emisiones de CO2 que se producen a nivel planetario es por actividad, digamos, de corporaciones, de empresas, de industrias. Sin embargo, el restante, el 65%, se da en la vegetación y en el movimiento de tierras. Y por eso es que es muy importante brindar la atención en capacitación para el agro. En todo caso, ellos efectivamente han completado la visión en el momento que van no solamente a capacitar, sino que van a supervisar. En el caso de Amazon, bueno, ellos tienen más o menos 1,200,000 empleados y por supuesto nosotros sabemos que el giro de negocio de ellos es el transporte. Ellos han propuesto algo muy ambicioso y han implementado alrededor de 100,000 unidades vehículos eléctricos, otros tantos a nivel aéreo. Y esto efectivamente baja sustancialmente el CO2, ¿no? Nestlé ha propuesto algo que nos parece interesante en la región, se han concentrado en Colombia. En Colombia, efectivamente, aparte de dar la capacitación y trabajar con niños, mujeres, incluso personas mayores, ellos efectivamente van a introducir paneles solares, van a elegir o seleccionar a jóvenes que ya sean bachilleres para que se preparen en institutos ambientales. Es decir, que ellos permitan a la comunidad tener como un sistema de amortiguación en sus conocimientos y que efectivamente las comunidades puedan hacer una correcta o una actividad sostenible en cuanto al agro. Esto, entre otros, digamos, iniciativas que efectivamente pretenden reducir lo que está pasando. Yo quisiera que me permitas, Wendy, compartir la pantalla contigo y ver si es que podemos revisar un poco cuáles son los desafíos que efectivamente de una u otra manera podemos enfrentar hoy en día. Y claro, cuando hablamos de desafíos pasa por una serie de elementos, ¿no? Dentro de ellos podemos encontrar, por ejemplo, acá efectivamente, no sé si tú alcanzas a divisar, pero efectivamente podemos hablar de que por la pandemia, el COVID-19, ha También hubo un creado más desafío de migración de personas. Sí, sí, Cambio casualmente climático causa eso, claro. lo vamos a hablar ahora, pero quisiera enfocar esto porque cuando hay desempleo, esto agrava mucho más la condición en cuanto al desafío. Aquí, mira, podríamos entender que efectivamente el 65% de las grandes ciudades
que contienen, ¿no?, el 10% de la población mundial, están en riesgo por aumento del nivel del mar para el 2050. ¿Qué quiere decir esto? Hablábamos de nuestros polos, ¿no?, que son nuestras bodegas, digamos, de agua dulce. Cuando hay un calentamiento de temperatura, sencillamente los puertos, hablo de Nueva York, Miami, incluso en la región, Ecuador, todo lo que baña el Pacífico, tendrían un serio problema de inundación. Por otro lado, veamos si es que podemos revisar que va a subir alrededor de 4 grados el aumento de las emisiones, y esto estamos planteando de que sencillamente para el 2100. Entonces, con todos estos elementos, podríamos saber de que la escasez de agua es más real de lo que estamos mirando. El 52% de la población mundial, imagínate, global, vivirá para el 2050 en zonas con escasez de agua. Aquí la foto es muy decisiva. Otro de los elementos cuando hablábamos qué impactos puede causar el calentamiento global, pues efectivamente el hecho de que el recurso natural esté tan agotado que más de 13 millones de hectáreas de bosques se pierdan cada año, ¿no? Algunos entendidos han propuesto cambiar el sistema de el consumo de recursos fósiles por el tema de caña de azúcar, ¿no?, con la Ecopaís, la gasolina de este estilo, pero lo que está pasando es que efectivamente llegamos a esto. Eligen grandes cantidades de terreno y deforestan, ¿no? Y ahí lo que está pasando es que hay un movimiento de tierras y hay más CO2, problema de CO2. Otro detalle es la seguridad alimentaria. Más del 40% del suelo que se utiliza para la agricultura, es lo que te mencionaba anterior, ya está seriamente degradada. Con todos estos elementos podemos saber de que hay una afectación, porque otro de los problemas que tiene el calentamiento global es que efectivamente el ser humano es por esencia consumista, ¿no? Y entonces cuando nosotros compramos y exigimos más productos, efectivamente no tenemos el criterio de clasificación de productos, que posiblemente lo vamos a revisar en otra Esto quería diapositiva. justamente preguntarte cómo es el sistema para lo que es el recycling, ¿no? Porque los países desarrollados tienen un sistema, digamos, muy importante, se preocupan mucho de reciclar. ¿Cómo está esto en Latinoamérica, específicamente en Ecuador? ¿Sí hay sistema para reciclar? ¿La gente está educándose más en esa área o realmente todavía falta mucho? Sabes de que falta mucho, ¿no? Per cápita hay un promedio que nosotros producimos alrededor de 1 kilo, ¿no?, por día de residuo. Y lamentablemente, bueno, hay otra estadística que se arroja más o menos 90 toneladas de basura diaria al océano. O sea, ¿cómo llega al océano? Llega desde que nosotros botamos nuestros residuos o los ponemos en fundas, viene el carro de basura, se lo transporta. Lamentablemente, no todas las provincias de las 24 que nosotros tenemos, apenas el 50% de ellas tienen un sistema de relleno sanitario. Las otras son botadero a cielo abierto. Y cuando llegan a botadero a cielo abierto, más o menos la idea es que va una volqueta con la basura y bota al río. Y el río, obviamente por gravedad, va bajando al mar y el mar conecta al océano. Entonces aquí viene, y para contestar tu pregunta, se produce, por ejemplo, mencionando una capital de la región, que es Ecuador, en Quito, más o menos 2.000 toneladas de residuos, de los cuales se contabiliza que en promedio el 10% es reciclado, ¿no? Y esto es gravísimo porque hay un 90% de material que podría ser reutilizado y no se lo utiliza. Sin embargo, la consecuencia es que efectivamente este material que llega de las 90 toneladas que te decía de residuos sólidos que van al mar, el 10% de ello es plástico y está causando un serio problema como el 50% de especies que se extinguen hasta finales del siglo, ¿no? Y 0% de arrecifes, imagínate.
para el 2050. Creo que tenías una inquietud mientras paso la otra diapositiva. Sí, lo que te quería preguntar es que de esto de la pandemia, ¿qué lección nos deja con respecto al cambio climático como aspecto positivo y como aspecto negativo? Sí, bueno, la pandemia nos deja muchas lecciones. Sobre el cambio climático, bueno, lamentablemente hemos visto fotos actuales en las cuales se ha visto que han llegado al fondo del océano las famosas mascarillas. Y lamentablemente allí mismo tortuguitas, bueno, incluso animales que están en tierra, incluso aéreos como pájaros, se han quedado enredados, ¿no? Y entonces las lecciones son muchas como para hacer conciencia y hacer mea culpa para ver qué estamos haciendo. Posiblemente en las otras diapositivas podamos dar algunas ideas de qué se puede hacer. Sin embargo, yo diría que tal vez como lección positiva es saber de que ahora nosotros todo lo que hagamos de una u otra manera afecta a nuestro prójimo. Si nosotros efectivamente hacemos una clasificación correcta de nuestros residuos en casa, vamos a saber que efectivamente estos residuos no van a tener la necesidad de ser producidos por una primera vez, utilizando nueva materia prima y utilizando energía que esto produce CO2. Por lo tanto, tal vez la lección de esta pandemia es ser un poquito más conscientes de la importancia de cuidar nuestra salud, pero también de tener una responsabilidad extendida, ¿no? Para con nuestro prójimo. La lección tal vez negativa es lo que inicié diciendo, o sea, efectivamente, cuando no tenemos conciencia y pensamos solamente en nosotros, efectivamente afectamos, ¿no? Y afectamos no solamente al ser humano directamente, sino de pronto cuando llegan estas mascarillas al océano y de una u otra manera, por medio de la cadena, esto se descompone y come el pez, finalmente el pez, ¿dónde llega? Llega a nuestra mesa. Entonces, indirectamente nosotros mismos, como seres humanos, nos estamos afectando, ¿no? Y eso es gravísimo, es un problema. Mira, tú preguntabas algo sobre efectivamente la migración, ¿no? Y ahora estamos viviendo un problema muy grave con Afganistán, pero aquí vamos a mencionar en términos generales que 20 personas por minuto son desplazadas y una de cada 9 personas en el mundo sufre de hambre. También 263 millones de niños y jóvenes no tienen acceso a la educación. Recuerda que estos son desafíos generales que de una u otra manera influyen en el tema del calentamiento global. Tú me dirás por qué. Sí, porque se van expresando recursos, se van gastando más recursos y cuando se gastan más recursos se utilizan la energía que produce CO2. Y esto lamentablemente se traduce como un gas que tapa al planeta y por lo tanto incrementa la temperatura. Aquí es algo interesante lo que vamos a ver porque la ambición es llegar o mantenernos en el 1.5 grados centígrados. Aquí ha habido un esfuerzo de 87 compañías, también 2.3 billones de capitalización de mercado. Y bueno, el punto es que se hizo en el último reporte de justamente de la ONU, pues se habló de que si no se hace algo, podríamos llegar a 3 grados, ¿no? 3 grados hasta el 2030. Recuerda que la anterior diapositiva que vimos hablaba de llegar a 4 grados, pero hasta el 2100. Pero en esta, lo más actual es llegar a 3 grados al 2030. Eso sería realmente algo muy malo, pero muy, muy malo, porque si ahora estamos hablando que estamos cerca de los 2 grados, ya estamos con problemas serios de todo lado, pues ¿cómo sería cuando lleguemos a los 3 grados? Ahora, yo quisiera muy breve ver si es que podemos de una u otra manera compartir, déjame ver si me permite acá, ¿Tú crees que justamente. también esta tecnología y todos estos aspectos de desarrollo que tenemos también afecta al cambio climático?
Sí, bueno, cuando hablamos de tecnología, a veces pensamos de que es la panacea, que es lo mejor, ¿no? Ujú. Sin embargo, lamentablemente, cuando esa tecnología no es bien guiada, no tiene un respaldo, digamos, un know-how que de una u otra manera permita o tener un manual de uso que permita ser sostenible en el proceso, pues va a haber una complicación. Es decir, si yo mando un cohete al espacio y no me preocupo de la basura cósmica que creé, pues en un momento dado esa basura cósmica por efecto de gravedad va a descender y va a causar un daño muy, pero muy grave. Entonces, tal vez si es que, si es que hubiera un plan sostenido de cómo manejar esa tecnología en futuro, o sea, a mediano y largo plazo, pues efectivamente podríamos decir que la tecnología sí pudiera ayudar a mitigar, digamos, este tipo de problemas, porque de pronto, qué sé yo, si tienes un celular que te guarda mayor cantidad de capacidad en carga, sencillamente implica que ya no necesitas comprar una nueva batería, ¿no es verdad? Y por lo tanto, allí ya no necesitamos producir otro ítem más. Entonces, sería positivo por ese lado. Sin embargo, hay que ver en la cadena final o en la disposición final qué va a pasar con esa batería. Si nos preocupamos desde esta perspectiva, creo que podemos llegar. Ahora, algo que vale la pena mencionar es efectivamente la huella que nosotros tenemos. Es igual como una huella dactilar, ¿no es verdad? Cada vez que nosotros hacemos una actividad aquí en el planeta, nosotros dejamos una huella, sea positiva o sea negativa. Eh, los expertos han propuesto de que efectivamente para una de las alternativas para poder reducir el impacto global del calentamiento es efectivamente bajar nuestra huella, ¿no? ¿Cuáles son las huellas que el ser humano tiene? Es la huella hídrica y la huella de carbono, ¿no? Y eso me gustaría, si me permites, Wendy, muy rápido, hablar algo que lo tenemos acá y que respecta efectivamente a la huella hídrica, ¿no? La huella hídrica promedio en una familia es de 3.163 galones día, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer efectivamente este ejercicio y claro, lo que me bajó mucho la huella, porque efectivamente me parece que estuve por algo por acá, fue que dejé de consumir carnes rojas. Como te explicaba, la carne roja consume un alto nivel de agua y otros impactos, pero la carne roja definitivamente es algo que sí complica, no solamente para la salud, sino que para la salud planetaria La también, contaminación. la contaminación. Mira acá tenemos, bueno, para efectivamente tu público, aquí tenemos efectivamente el link que lo pueden ingresar para que ellos pudieran efectivamente, primero sería identificar nuestra huella, ¿no? Porque con identificada nuestra huella podemos saber qué debemos hacer, ¿no? Si bajarla, cómo bajarla, en fin. Entonces acá, mira tú qué interesante esto, tenemos la huella de carbono. Y la huella de carbono no es otra más que la actividad que tiene el ser humano cuando, digamos, tenemos un hogar y en la vivienda consumimos la luz, el gas o de pronto nuestro vehículo. El tipo de vehículo que tenemos, si el cilindraje es mayor a 1.500 o 2.000, ya es una complicación. También hay actividades complementarias, ¿no? Aquí podemos ver una media para, digamos, Europa. La media más o menos está en 6.4 toneladas, ¿no es verdad? Ujú. Y aquí se hizo un ejercicio con vehículos también, digamos 4x4 y todo terreno, donde efectivamente se pudo determinar de que la Ah, huella lamentablemente había subido a 70.66 toneladas de CO2, cuando la media en Europa es apenas de 6.4. Es decir, qué tan importantes son los detalles, incluso de las cosas, digamos, de las actividades que nosotros hacemos? Si tenemos un vehículo de alta, digamos, de alto cilindraje, va a afectar. Veamos qué nos dice de pronto, cómo mejoramos esto, ¿no? Nuestra es huella hídrica. impresionante cómo en detalles tan
digamos, que uno no tome en cuenta, podemos estar contaminando el planeta, ¿no? Sí, Incluso en la y alimentación y en muchos aspectos de nuestra vida. por supuesto, totalmente. Allí veíamos casi, era uy, chicas, 10 veces más, ¿no? Y bueno, aquí vemos unos ejemplos de cómo nuestra huella hídrica y de carbono podríamos reducir, lo que creo que es la propuesta que tu audiencia podría quedar en su mente. Mira, muchas veces nosotros tenemos, digamos, la ducha, tomamos una ducha con calefón, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede hasta que se caliente el agua? Más o menos está entre 1 minuto a 1 minuto y medio. En ese minuto y medio se desperdicia más de 100 litros de agua por día, ¿no? Y dependiendo de las personas que se bañen también. Entonces, si es que nosotros tuviéramos la posibilidad de tener un baldecito, yo sé que es algo manual, pero bueno, sirve. Tener un baldecito podríamos resguardar o guardar allí esa agua que se va, que se puede desperdiciar y que esa mismo nos puede servir para lo que va a continuación. Mira, esa agua nosotros la podemos utilizar para arreglar, digamos, Regar las regar plantas. las plantas. Entonces, efectivamente, aquí ya empezamos a hablar de términos como economía circular, ¿no? Reutilizamos el agua y efectivamente regamos las plantas. Ahora, otro tips que me parece importante para que tu audiencia considere es qué podemos hacer en casa y para ello podríamos tener varios recipientes. Este recipiente podría funcionar para basura común. ¿Qué entiendes como basura común? La servilleta, que la lata de atún, en fin. Y puedes tener un recipiente efectivamente para desecho orgánico. Este desecho orgánico luego nos va a servir para lo que vamos a mencionar a continuación. Pero lo interesante de esto es lograr una separación de residuos, ¿no es verdad? Si nosotros logramos la separación de residuos, efectivamente cuando el camión de basura lleve hacia la planta de tratamiento, ya no se botará esa basura para relleno, sino que como ya hicimos una previa clasificación, ellos podrán recuperar, digamos, materia prima como plástico, materia prima como papel, como cartón, y ya no tendrán que talar un nuevo árbol, ¿no es verdad? Y crear todo un No, te problema. cuento cómo es más o menos acá en Canadá, por ejemplo, y tú tienes esto ya hace muchos años, ¿no? Tú ya reciclas de esa forma plásticos digamos, residuales orgánicos, vidrio, tú no puedes mezclar absolutamente nada y tiene que estar bien clasificado en diferentes colores afuera de casa, ¿no? Azul, verde para tal cosa. Si no lo hiciste de esa manera, te pueden multar. Te llega la multa por escrito a la dirección de tu casa porque tienes que cumplir con ciertos procesos. De la misma manera, cuando es una basura, por ejemplo, de construcción o hiciste alguna adecuación en tu casa, o quisiste botar un mueble grande o lo que sea, tienes dos opciones. Una, lo dejas fuera de tu casa, se lo llevan, o otra, aquí hay centros de reciclaje donde tú vas si tienes una camioneta y llevas todos estos residuos, solo entras de ese lugar, te paras con tu camioneta, le pesan de acuerdo al peso de la basura, entonces hay un porcentaje que tú tienes que pagar, ¿no? Es súper interesante ese sistema que existe. Es un sistema Felicidades. súper Hay que organizado. aprender mucho de los países desarrollados, ¿no? Mira, algo que vale la pena de pronto, siguiendo eh, la exposición, sería interesante tener dos elementos. Por ejemplo, tú podrías separar un espacio de terreno, si tienes terreno en casa, si tienes un departamento, podrías comprar unas macetas. La idea de esto es que tú puedes ir a un supermercado y efectivamente tener algunos implementos para jardinería y también seleccionar los frutos que tú quisieras comer, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque aquí tenemos el ejemplo que se prepara la tierra y luego, no sé si te acuerdas que decía yo que los pedacitos de zanahoria, de brócoli, en fin, en el orgánico, cuando clasificábamos, los separamos. No sé si tú miras acá, esos son los pedacitos que se colocó a esta tierra. Esto es como un abono orgánico. ¿Ya? Entonces, la idea es que todo se recicla, todo se puede efectivamente de una u otra manera reutilizar, ¿no? Acá, sencillamente, como te decía, se selecciona las semillas
de las cuales tú quieres sembrar, y aquí tienes la oportunidad de tener o comer de tu propio huerto, que me parece sensacional porque allí ya no tendrías químicos, afección de químicos, ni nada, y lo haces a tu gusto, ¿no? Bien, en todo caso, esto es muy sencillo de hacerlo, solamente hay que tener la voluntad. Eh, Aparte Es de tener el saludable huerto, además. y es súper saludable. Eh, de hecho, justamente nosotros hemos podido servirnos desde rábano, lechuga, en fin, tantas cosas. Y bajo mi huella, ¿no? Reuso, reciclo y como saludablemente. Entonces, todos esos elementos de una u otra manera son importantes. Mira, aquí te hablaba del rábano, se puede cosechar rábano. Bien, acá hay unos tips como para que bajemos un poquito las huellas también. Instalar una regadera de bajo flujo, pasar menos tiempo en la ducha. El promedio más o menos de acuerdo a la OMS es que nosotros deberíamos utilizar no más de 80 litros por día per cápita. Cerrar la llave de la ducha mientras nos cepillamos o si nos lavamos los dientes, tener un vaso, ¿no? Un vaso para poder utilizar y pensarlo 2 veces si es que vamos a tomar un baño de tina. Bueno, esto se lo puede hacer, pero que no sea muy a menudo. Bien, y en todo caso, nos quedemos con la reflexión que hizo Albert Einstein. Y decía, si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Esto efectivamente me parece que es importante capitalizarlo porque de una u otra manera nos permite entender qué es lo que está pasando, ¿no? Finalmente yo quisiera, bueno, ustedes tienen acá la página efectivamente de la fundación. Aquí pueden ver los impactos tan altos porque efectivamente nosotros hemos llegado con capacitación. Aquí podemos ver qué es lo que hemos hecho: desarrollo de redes en reservas naturales, La mantenimiento. manera que tú podrías colaborar con el público es con información, con capacitación de cómo Sí, reciclar. perfecto. Gracias, Wendy, por la pregunta. Mira, realmente tenemos tres, en este caso, pilares. No sé si se está viendo esta pantalla. No, no estoy viendo nada en este momento. Ok, lo que te decía es que hay como tres pilares y los tres pilares son efectivamente la capacitación, el otro es la gestión y Ya. el otro es efectivamente la consultoría. Aquí estamos en la página precisamente de la fundación y aquí podemos ver la razón por lo cual nosotros estamos conscientes de que es requerido hacer algo, ¿no? Y que parte de esto también tiene que ver con calentamiento global. Aquí tenemos desarrollo de redes naturales, mantenimiento de cuencas hídricas y playas, cooperación con la academia, índices de contaminación e impactos en especies. Obviamente es un tema de vida o muerte y obviamente se habla de cultura de protección de recursos. Esto es muy, muy importante. Tú hablabas algo de gestión. Perfecto. Aquí puedes tú revisar de que efectivamente hemos tenido la oportunidad como gestores ambientales calificados por el Ministerio de Ambiente, no solamente capacitar, sino dar normas ambientales con los acuerdos últimos, ¿no es verdad? Como lo podemos ver acá, para que la gente evidentemente tenga la información. Y aquí puedes darte una idea de los residuos tratados, desde aceite comestible usado, trampas de grasa, desechos orgánicos, mira, el cartón, vidrio, papel, es decir, algo muy interesante y muy particular con lo que tú decías, cómo hacen efectivamente la clasificación allá, ¿no? Entonces, el tema acá es que efectivamente se está haciendo de una u otra forma la vinculación con, no solamente a nivel nacional, sino a nivel iberoamericano. Aquí mismo tenemos efectivamente la primera webinar de sostenibilidad a nivel iberoamericano, donde participó el presidente de FIAD de España, la directora general de justamente el Centro de Reciclaje de Buenos Aires, nuestro querido amigo efectivamente de reciclaje de Chile, nuestro querido amigo de la empresa Maya de Guatemala. Y la idea un poco de esto es generar conciencia, ¿no? Generar conciencia en el sentido de que sí se puede aportar con emprendimientos que son sostenibles,
que evidentemente bajan el nivel de contaminación y que pueden manejarse cuando ya estamos aquí, ya como que pasamos a la línea de sostenibilidad. Tú me habías hablado y que con el tema de sostenibilidad. Nosotros efectivamente revisamos, bueno, tenemos el honor de ser parte de Page Latam, que es Premios Latinoamérica Verde y el programa a nivel iberoamericano ambiental, y de los cuales nosotros nos honramos en ser, bueno, por un lado somos jurado, pero por el otro lado somos mentores. Y esto se hace a nivel global y obviamente se lo hace por más o menos unos 70 países, en unas 900 ciudades y con alrededor de unos 2.500 proyectos. De esos proyectos se selecciona a los que efectivamente son sostenibles. Nosotros como fundación hemos creado una certificación para los proyectos más sostenibles y aquí mismo podemos ver cómo Maya Pedal, por ejemplo, tuvo la certificación por crear un criterio de sostenibilidad, es decir, ellos reutilizan las bicicletas usadas, viejas, que ya están obsoletas, y efectivamente en sectores podemos pensar como los sectores rurales, donde ni siquiera llega la energía eléctrica, igual requieren licuar algo, una comida, necesitan sacar el agua del pozo, necesitan lavar la ropa. Y entonces ellos lo que hacen, este programa está basado en un programa que nació en Canadá, en realidad. Y lo llevaron precisamente Javier, trabajó 20 años en Canadá y lo llevó a Guatemala y ahora está beneficiando a todas las zonas rurales. De esta Muy forma, interesante. creando una licuadora, creando un sistema de pozo e incluso una lavadora, ¿no? Acá podemos ver en el Centro de Reciclaje de Buenos Aires, ellos no solamente se han preocupado en el tema de hacer un buen tratamiento del residuo orgánico, sino también en crear como una escuela o una fundación que permita dar instrucción a la comunidad, ¿no? Entonces, ellos económicamente son rentables, sin embargo, socialmente brindan toda la seguridad a su personal e incluso para la comunidad les dan educación. Entonces, por ello es que ellos efectivamente han sido acreditados con estos certificados de triple impacto. No sé si tenemos un poco más de tiempo para seguir explicando esto o tú me dirás, Sí, no, Wendy. nos queda poco tiempo, pero de todas maneras me parece súper interesante porque es un avance, ¿no? Especialmente para los países que están en vías de desarrollo, porque es interesante que si es que se va, digamos, a copiar algo, que se copie algo bueno, que se copie lo positivo o que se lleve como ejemplo lo positivo. Inclusive aquí, por ejemplo, en Canadá, nosotros enviamos mucha basura de reciclaje enviamos por correo. Y funciona Wow. muy bien porque existen las fundas respectivas para enviar por correo. Entonces, eso es lo que veo que se puede llevar cosas positivas a los países que están en vías de desarrollo. Y me parece un punto muy importante el que tú topaste en este momento. Fantástico, Wendy. Hemos hecho algunos avances con la academia. Esta es la Universidad de Utah. Aquí tuvimos la oportunidad de efectivamente participar en una invitación de la Cámara Alemana. Como te decía, hemos capacitado. La idea es capacitar a la gente que requiere. Y bueno, podríamos generalizar mucho, pero aquí hay algunas campañas de WWF. Hemos participado con el PNUD, cámaras francesa, alemana, en fin, Greenpeace también, Action, perdón, y algunas que hemos participado acá que podríamos revisar. Hemos estado en algunos foros, pero lo interesante de todo esto es que regresando ya a la parte de lo que estábamos charlando, y dejo de compartir mi pantalla, es que de una u otra manera la propuesta está dada. Tenemos, por un lado, un desafío muy grande, que es el calentamiento global, que esto sí, efectivamente hay información de que efectivamente puede haber sido creado, en fin, pero ya esto ya está siendo, digamos, tan latente y tan real que ya estamos percibiendo los efectos de escasez de agua, de alimentos, inundaciones, incendios, crisis que efectivamente por inundaciones se producen, es decir, hay una alta tasa de mortalidad de Increíble. niños porque ellos se desplazan y tienen enfermedades tropicales y entonces está muy grave la cosa. Entonces, esta emergencia está acá.
Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que la invitación está para tu público, que podamos revisar estos ítems, que sí se pueden hacer estos tips, que los hemos mencionado, algunos, hay muchos más, y pues empoderarnos, ¿no? Empoderarnos, difundirlos y saber de que efectivamente todos hacemos el planeta. Si nosotros posiblemente no podemos cambiar al mundo entero, pero si cambiamos nuestro mundo, pues podríamos afectar, ¿no? Por medio de redes Así sociales es. podríamos llegar a un nivel global. Bueno, en todo caso, ha sido un gusto tenerte en el programa. Hemos visto que es muy importante que el cambio climático es algo que hay que tomarlo muy en serio. Es algo que está sucediendo, es algo latente. Hemos visto que está haciendo un calor impresionante con unas temperaturas impresionantes en lugares donde no hacía calor antes. Aquí en Canadá se ha visto en Vancouver unos calores, pero que inclusive hay gente que ha muerto. En California, los incendios forestales, inundaciones, y en realidad tenemos que los seres humanos tomar conciencia de todo esto. Y la educación de todo realmente empieza en casa, realmente empieza por las cosas más pequeñas, reciclando y tomando conciencia de que sí, que eso está pasando y que nos va a afectar a nuestro planeta. Te agradezco mucho el haber compartido toda esta situación, todos estos cambios, todas esas sugerencias, ¿no? Del cambio climático. Y si la gente pues quisiera tener un poquito más de, digamos, saber cómo reciclar, saber cómo, por dónde ir, y ustedes ya conocen la página web que les hemos presentado en este momento, pues, y como siempre, gracias por estar aquí, a mi querido público. Si es que usted tiene alguna pregunta, alguna duda, usted sabe, siempre abiertos, déjenos su mensaje. Para nosotros es súper importante su opinión. Suscríbase si aún no lo ha hecho. Y por supuesto, como siempre, nos vemos en nuestro próximo encuentro. Y no se olvide de dejarnos su manito like. Nos vemos muy pronto. Gracias, gracias por estar aquí, Renato. Con mucho gusto.